Bien, así que ya hicimos la oración, procedemos al, al tema. Eh, Miren que no alcanzo a ver una vez que inicio la grabación. Bueno, ya estoy grabando, pero antes de poner las diapositivas, quiero compartirles primero lo que les había platicado. Es, si nosotros no participamos de esta obra, y lo voy a leer en Mateo 10, de hecho tiene que ser 9, versículo 35, en lo que, si es que llegan, si no, bueno, de todos modos aprovechamos el tiempo. Versículo 35 dice, y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, en los templos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Algún parecido con la actualidad y nuestra situación? Yo creo que bastante. Jesús, bueno, en el Antiguo Testamento Dios le reclama a los líderes, a los pastores, que han esparcido sus ovejas por falta de atención y que Dios prometió que las iba a recoger de todas partes del mundo y que Él iba a ser nuestro pastor. Y ahora entiendo, porque fue muy enfático cuando le dijo a la samaritana, es impresionante este diálogo, tuvo que mandar a los discípulos a la tienda, ¿verdad? Porque tenían graves prejuicios. No querían, no podían, no es que no querían, no podían acercarse a los samaritanos. Era prohibido, era ilícito. Incluso lo castigaban con apedrearlos. Cualquiera que le hablara a los samaritanos. Y hay que recordar que los samaritanos también eran descendientes de Abraham. Pero tenían sus diferencias. Dios le dijo a, a Esdras, el sacerdote de esa época, estoy hablando del 457 antes de Cristo, cuando Artajerjes da la orden para reedificar los muros del templo de Jerusalén, de volver a ser repatriados a su nación de origen. Y de hecho ese era el tema ahorita de las 70 semanas, ¿verdad? Porque está dividida 62 más 7, son 69, más la última semana, la mitad de la semana fue cortado el sacrificio y quitado la vida al Mesías, al ungido, que significa lo mismo. Cuando les platico esto a las personas nuevas en este mensaje, se quedan sus ojitos cuadrados, por decirlo así, ¿no? Sus, sus pensamientos dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta y tratan de ubicarlos en una idea firme. O sea, alguna vez nos hemos sentido, yo creo, así cuando nos sorprende algo. Es normal. Es normal, pero es hermoso ese momento. Se los digo como predicador, como un evangelista. Es uno de los momentos más, la experiencia es hermosa cuando tú ves a las personas nuevas en este mensaje y que tienen una Biblia en la mano y que tienen deseos de conocer los misterios del Evangelio eterno de Jesucristo. Es impresionante. Los ojos primero empiezan con una mirada en desacuerdo, quizá unos gestos de indiferencia, apatía. Conforme van escuchando el mensaje, comienzan a parar la oreja y de pronto mirar con la colita del ojo. Y empiezan a mirar y de pronto quitar la mirada y volverla a poner y así están, hasta que de pronto, cuando el mensaje está llegando a sus mentes,
se enderezan en su asiento, me miran fijamente lo que estoy hablando, les digo que el propósito de Dios no es la religión. Religare viene del latín, estar sujeto a una interpretación humana de las Sagradas Escrituras. Dios espera de nosotros no que pertenezcamos a una religión, sino que tengamos una relación, una relación. Para poder amar a alguien, tenemos que conocerle, comprenderle y seguramente adaptarnos a, a sus ideas, si es que deseamos de alguna manera esa relación. O si estoy en desacuerdo, ver la manera de corregirlas y ponernos de acuerdo. Entonces, se quedan sorprendidos de que les digo que no creo en las religiones. Que el Evangelio de Jesucristo, el propósito de Dios no era formar religiones, que a tal grado que la gente cree que todos los caminos llevan a Dios. Creen que todas las religiones llevan a Dios, que es lo que está predicando el papado a los musulmanes, a los budistas, a los ortodoxos, a los judíos, que no creen en Jesucristo, pero les menciona un Dios universal, un Dios genérico, un Dios de tutti frutti, como dice la encíclica Fratelli Tutti. En realidad sí existe una que se llama así Fratelli Tutti, de Francisco I. Habla acerca de la fraternidad de todas las denominaciones que no crean en el mismo Dios, pero que crean en Dios. Así de fácil. Y por eso muchos creen que todos los caminos llevan al mismo Dios. No, no es así. Solo hay un camino y el camino es una persona. Solo hay una verdad y la verdad es una persona. Solo hay una vida eterna y la vida es una persona. Lo comprendí cuando leí las palabras de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente, nadie viene a mí, al Padre, si no es por mí. Por el medio sublime, que es Jesucristo. Y Jesucristo tiene un principio fundamental que es su carácter, en este caso reflejada en los 10 mandamientos. Ok, esa ley es el fundamento de su justicia, y cuando menciono justicia me refiero igual a su carácter. Em, Incluso en la tierra, el hombre ha copiado para, el- el- la, para la armonía social un sistema judicial fundada en un código civil y mediante o a través o sobre ese código civil juzga a los individuos. Entonces, la justicia divina, la justicia de Dios, tiene un fundamento y su ley. No puede haber gobierno sin ley. Nada más que a la gente le salen ronchas cuando hablamos de la ley de Dios, porque dicen quedó abolida en la cruz. Y entonces, ¿qué dice Pablo en Romanos 3:20? El pecado no se percibe, no se reconoce, no se comprende sin esa ley. ¿A qué ley te refieres, Pablo? Y me lo dice en Romanos 7:7. Yo no hubiera sabido que codiciar era pecado si no fuera por esta ley. La ley dice no codiciarás en el 10.º mandamiento. Jesús dijo claramente, si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso, no hay verdad en él. Es terrible que te digan mentiroso.
Asimismo, Jesucristo afirmó en Mateo 5, 17, 18, no crean que vine a abolir la ley ni a los profetas, vine a cumplir. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasará ni una jota, ni una tilde, ni un ápice de esta ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y qué es lo que está en proceso de cumplimiento? Un juicio, un juicio. Y está advertido a través de la séptima trompeta, Apocalipsis 11 del 15 al 19, que es paralelo a Daniel 7, 9 y 10. Un juicio. Pablo habla en pues todas sus cartas específicamente acerca del santuario en el libro de Hebreos. Un juicio. Y si hay un juicio, quiere decir que no todos son aprobados. La razón por qué hay un juicio es porque hay gente que no va a ser aprobada. ¿Cuál es la razón de que exista un juicio ante una persona? Es determinar si es culpable o es inocente. Y de muchas personas, determinar lo mismo. Entonces es lo mismo con el juicio de Dios, determinar quién es aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, corazón puro, mano limpia. Misionero, dije, ¿verdad? Bueno, no me quiero apartar de este punto, que quizá ni siquiera vayamos a ver la diapositiva. Es que de pronto quiero ver aquí, ah, bueno, voy a tratar de poner una diapositiva aquí de como una portada. Am, bueno, creo que está bien esa portada que está aquí, ahorita ahí, la que está ahí, la del himno. Entonces, miren, voy a seguir leyendo Mateo 9, 36, viendo las gentes, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas. Versículo 37, entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Alguna coincidencia? No, eh, vaya, es una real coincidencia. No hay obreros, no hay obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a su cosecha de trigo. Y yo creo que este mensaje es una súplica, es un ruego. Tenemos tenemos que orar cada vez más. Sigue diciendo capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12, ahí están, versículo 5, a estos 12 envió a los cuales les dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, por el momento. En ciudades samaritanos no entréis, por el momento. Mas id antes, ahora es por qué. Primero dijo, primero vamos con los de la casa de Israel. Jesús inició predicándole a la casa de Israel. Después fue con los samaritanos, ¿verdad? Y después fue con los gentiles. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto? Cristo representa ese reino. El reino representa toda la hueste angelical, la habitación de Dios. Y dice, sanar enfermos, limpiar al leproso, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia revistes, da de gracia. No prestéis oro ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, investigad quién sea en ella digno y reposad allí hasta que salgáis. Y cuando entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna vuestra paz, se volverá a vosotros
y cualquiera que no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de ella, de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad o aquella persona que haya rechazado el Evangelio. He aquí dice el versículo 16, los envío entre corderitos. No, no dice así. Dice aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. En medio de lobos nos envió. ¿Qué están haciendo los pastores y los feligreses en los templos? Bueno, hay lobos rapaces, ¿verdad? Pero son los que están en el púlpito. Nos envió entre lobos. Caminar entre toda esta gente, alcoholizados, alcohólicos, drogadictos. Miren, hermanos, en aquellos días les aseguro que se van a convertir muchos en estos lugares y en las prisiones, porque en las iglesias, en las religiones, creen que ya tienen el favor de Dios tan solo con pertenecer ahí. Eso es lo que le pasó al antiguo Israel. Creían merecer el favor de Dios tan solo con pertenecer al pueblo de Israel. Eso no es así. Eso no es así. No importa cuán solemne sea el llamado de Dios para una iglesia, si ésta se aparta, Dios se busca a otros. Dios no tiene por qué trabajar con infieles. Eso es una realidad. Israel fundaba sus creencias que por pertenecer a las 12 tribus de Israel eran merecedores del favor de Dios. Y hoy en día, así creen todas las religiones. Todas, hasta los que no son cristianos. Pero sobre todo las cristianas. ¿Saben? El problema no es el pecado. El problema no es el pecado porque Jesucristo hizo provisión para el pecado. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno llama, si alguno me oye, me deja entrar, entraré. Si no, no entraré. El problema tampoco es el pecador, porque el pecador de todos modos muere. El problema es la presunción. Miren, y se lo dije a los muchachos ahí en este anexo. Les dije, la gente allá afuera creen que ustedes están perdidos, que son gente de desechos, que ustedes no tienen corrección. La gente que está ahorita congregada en sus templos, creen que los homosexuales están perdidos, que los ladrones, que el asesino, que el alcohólico, que el drogadicto. Hermanos, ellos no están perdidos hasta que mueran y no se hayan arrepentido. Ellos están pasando por una etapa muy agresiva. Y lo dice el Espíritu de Profecía, que tengamos compasión de ellos. Bastante carga llevan con esa adicción, pero no sabemos qué fue lo que lo orilló a hacer eso, buscar esa salida, la más terrible, las drogas, o la prostitución o la homosexualidad. No sabemos. Pero llegará el momento en que si la persona, el hombre o la mujer, que comprendan su... Ah, eso está bueno. Me estoy acordando de una historia muy hermosa. ¿Se acuerdan del fariseo? Del fariseo y el publicano. Cristo les está mostrando a los discípulos un ejemplo. Está el publicano de rodillas, llorando, dándose golpes en el pecho,
mostrando su indignidad, ser indigno del perdón de Dios, y está manifestando su remordimiento, su repugnancia hacia el pecado y dice, Señor, yo soy pecador, perdóname. Y les muestra el fariseo que está de pie, muy digno, diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como ese pobre pecador que está ahí delante de mí. Te doy gracias porque no soy como él. Pobrecillo, se ha de sentir feo ser un pecador. ¿Y qué pecado habrá cometido que lo tiene ahorita tan humillado? ¿Qué digo Jesucristo? De cierto les digo, que el publicano está arrepentido, se va a ir con justicia de este lugar, pero el fariseo que se siente digno es, está en peor situación. A ver, en apariencia, si no fuera Jesucristo en ese momento o no fuera esta instrucción, esta historia, nosotros cuando hemos ido a los templos, creemos que vemos pura gente buena y apenas salimos, vemos ahí un indigente que no se ha bañado, que pide una limosna. Lo esquivamos, seguimos de largo. Vemos a un anciano que quiere cruzar la calle, pero no puede porque los carros vienen muy rápido y no se detienen. Vemos a un paralítico, un discapacitado que tiene la necesidad de ir a un lugar y no puede porque no tiene la ayuda. Seguimos caminando. Mientras el pecador no reconozca su pecado, mientras el feligres o el cristiano o el evangélico, como le llamen, no reconozca que es pecador, que necesita de la gracia de Jesucristo, que necesita del arrepentimiento, que necesita pedir perdón. Esa es la situación de la iglesia de la Odisea, una iglesia que se siente digna, que se siente limpia, que se siente sana cuando está muy enferma. Y ya le dictaminaron varios médicos que su problema después de un análisis clínico es cáncer. Pero aún ella dice, soy digna, no tengo de qué arrepentirme. Porque dices que eres rico, dice el testigo fiel. De nada tienes que arrepentirte. Déjame decirte, iglesia, se refiere al pueblo de Dios, que para mí está ciega, desnuda, miserable, miserable. Yo te aconsejo, dice el testigo fiel, que de mí compres oro. Es la fe que obra por amor. Es la fe genuina que puede mover montañas y levantar muertos en el nombre de Jesucristo. Es la fe de un hombre o mujer con corazón puro y manos limpias. Pero recuerden que una fe sin obediencia es solo presunción. Y te pongas colirios, el Espíritu Santo que nos permite comprender, discernir las sagradas escrituras que fueron inspiradas por Dios para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar, capacitar. Y también que te vistas con la justicia de Cristo, porque unas hojas de higuera no cubren el pecado, la vergüenza del pecado. Ese vestido de bodas que tienen que tener todos los redimidos, candidatos al reino del cielo, aprobados como obreros, que no tienen de qué avergonzarse.
de la justicia de Cristo, su propio carácter. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve encerrado y me visitaste. Estuve abandonado como alcohólico, como adicto a las drogas y me fuiste a ver. Pero Señor, ¿cuándo hicimos esto? Cierto, de cierto os digo, por cuanto a estos mis pequeños lo hagas, a mí lo haces. Es una sensación hermosa estar entre esa gente. Cierto, los lugares no huelen nada bien, huelen feo, esos lugares. Algunos están atados. Al principio me miran con recelo, quizá porque mi rostro, mi peinado no me ayuda, pero cuando oyen hablar, entonces me escondo en la roca que es Cristo y ya no soy yo. Ahora Cristo habla en mí y les comienzo a explicar este asunto. Hablo como ellos, me refiero a, me identifico con ellos, no en el lenguaje vulgar, prosaico, sino en ejemplos de que también vengo del mundo, que no crean que soy un pastorcito asalariado, sino que soy un humano como ellos, un mortal, un indigno, y les digo, ¿qué es peor? ¿Robar o mentir? Es lo mismo, matar o codiciar. Ante Dios es lo mismo, pecado es pecado. Aquí no estás con la iglesia romana, de que hay pecaditos y pecadotes, ¿no? Mentiritas blancas, mentiritas rosas, mentiritas rojas. No, 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 no. Una sola mentira me vuelve mentiroso. Y el que codicia es como quien mata, como quien roba. Y en los templos están repletos también de almas inconversas. En estos anexos se siente algo diferente cuando llevas la palabra del Señor. Veo los rostros. Cuando voy a la mitad del mensaje, se notan muy enternecidos. Esos rostros de que cuando empecé a hablar se veían rudos, agresivos, con el ceño fruncido. Ahora quedaban blanditos, con una mirada más suave, más tierna. Y en este grupo, el último, traen Biblias. Y dos jóvenes traían un Nuevo Testamento. Solo andan repartiendo los que así se llaman como Gedeones. Es una secta evangélica también, que han mutilado la Biblia y dicen que el Antiguo Testamento no es necesario. ¿Por qué predicó Jesucristo entonces? ¿El Antiguo o el Nuevo? El Nuevo Testamento se terminó de escribir en el año 95 después de Cristo. Tuvo que haber predicado el Antiguo Testamento, Isaías 53, Isaías 58, los Salmos. ¿Cómo les dije vas a entender las fechas proféticas que vienen desde el libro de Daniel? ¿Cómo vas a entender el enemigo, comprender el enemigo, si no puedes comprender las profecías de Daniel 7? Se quedaron callados, les expliqué un poco acerca de las bestias de la visión de Daniel. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, caída de Roma en el 476, surgimiento del papado 538, 1260 años, tiempos y la mitad de un tiempo, la primera profecía corta de tiempo, hasta el 798, Napoleón arrestando a Pío VI por los crímenes a la humanidad,
1929, resurgimiento del papado por Benito Mussolini. Planes a través de la banca mundial del Vaticano, financiar la Primera y la Segunda Guerra Mundial para reedificar la Torre de Babel, que es la ONU. Se quedaron callados, se quedaron sorprendidos. Y luego les dije, hay 7 trompetas en la Biblia, 7 sellos, 7 iglesias, 7 postreras plagas, porque el 7 es plenitud. Y hay un día séptimo que nadie está guardando. Fuimos a las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento, en Hechos 13, 16, 17 capítulos, donde se predica en sábado. Se quedaron, todos se quedaron atónitos, porque era nuevo para ellos este mensaje. El hermano Cuauhtémoc, que es el que, vaya, me ha permitido acompañarlo a sus anexos, tuve la oportunidad de agarrarlo a solas, conversar con él un par de horas. Igual su mente quedó tocada, por lo menos sé que no va a ser el mismo. Y dijo, este evangelio no lo aprendí así. Le dije, admiro tu valor, tu determinación, tu temple para tomar ese megáfono y gritarle al pueblo que se arrepientan de sus pecados. Está bien, vas por buen camino. Solo hay que pulir ciertos detalles sobre información profética. El método historicista vamos a platicar. Se quedó sorprendido. Y vaya, no puedes evitar hablar del sábado como el sello del Dios vivo si hablas de la Biblia. No puedes evitar hablar de los 10 mandamientos, de la ley moral. No puedes evitar hablar del santuario. No puedes evitar hablar de las profecías de tiempo, 70 semanas para los judíos en el cumplimiento del año 34. Se quedó, dijo, hermano, dice, la verdad es mucha información. Dice, pero yo no tengo esa sabiduría. Le dije, ¿no dice la palabra que el que esté falto de sabiduría, solicítela a Dios? Dice, sí, es cierto. Solo tienes que meterte en la historia. Solo tienes que pedirle al Eterno la sabiduría. Y Él con gusto está ansioso, esperando de derramarla en todos aquellos que claman por esta hermosa fe de Jesús. Lo he apoyado, así como me apoyan algunos hermanos, y está muy contento. Dice, y ahora mi evangelio es diferente porque pienso diferente. Le dije, por el momento, no hables esto con tus compañeros evangelistas. Por favor, no hables todavía hasta que estés firme en la fe. Tú necesitas estudiar mucho. Le di el conflicto, el deseo de todas las gentes y otros materiales por ahí. Él dijo, creo que tengo mucha tarea, ¿verdad? Mucho. Tenemos. Tu servidor también. Todos los días aprendo algo del Eterno y de la gente también. Y me dice, pero creo que Dios te bendice. Le digo, creo que a ti también, porque ya nos encontramos y no te debe faltar nada, ni alimento, ni ropa. No te va a faltar nada. Hay otras partes de la plática que tuvimos que me dio sentimiento, ternura.
pero él está consternado todavía. Entonces, todavía no duerme bien, todavía no duerme bien. Y dentro de poco se los voy a presentar, si Dios lo permite. Va a tener tribulación, hay que orar por él. Él da su testimonio a los muchachos, dice, yo mataba, yo robaba, yo pertenecía a una de las pandillas más peligrosas de Acapulco. Menciona el nombre. Yo vendía droga, yo me drogaba todos los días, perdía a mi familia, me dormía en las calles, asaltaba a la gente, pero primero me persinaba y luego asaltaba. Le platica a los muchachos que no caigan en ese camino, porque incluso él llegó a parar en el reclusorio, una vida de desastre. Y le digo, ¿sabes qué? Creo que eres una joya para Cristo. Tú y yo estamos más agradecidos con Dios porque le debemos más. Dice, sí, y tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Solo llévame a esos grupos y Dios te bendice. Dice, yo lo sé. Es muy noble y, y tiene buenos propósitos. Necesita pulirse en la palabra del Señor, claro. Y, y le dije, no hables con tus compañeros porque te van a, te van a odiar. Por el momento no. Así como Jesucristo decía, no es en mi tiempo, aún no ha llegado mi tiempo. Espérense. Hasta que Él dijo, mi tiempo se ha llegado. Dios determinará cuando estés bien preparado en el mensaje, en la fe de Jesús y el espíritu de profecía, en las sagradas escrituras, cuándo será el momento. Mientras sé prudente y cauteloso. Ahora me muevo entre esa gente y al principio un par de ellos no me querían saludar. Cuando terminé el mensaje, querían abrazarme. Dos de ellos lloraron. Además, los jóvenes que tienen Biblia se sorprendieron. Hay cinco, siete de ellos que leen la Biblia. Sus Biblias están maltratadas. Dos tienen solo puro Nuevo Testamento. Pero cuando les pido leer una cita, gozosos se levantan, se ponen de pie y dicen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra, con un respeto tremendo. Me sorprendieron. Y cuando les hablé de las 70 semanas, así un breve bosquejo, un breve esbozo, abuelo de pájaro, y les mencioné lo de las bestias en la visión de Daniel, quedaron sorprendidos. Y luego el concepto de pecado, y luego el sello de Dios, quedaron, quedaron tocados. Yo sé, quedaron tocados por el Espíritu de Dios, eso es seguro. Me dijeron, hermano, ¿volverá? Digo, si Dios permite, sí. Recibieron sus libros del conflicto de los siglos. Espero llevarles pronto Biblias. Y también otros libros más. Primero Dios. Y, y doy gracias también a las hermanitas a Marta Muñoz, su hija también,
su hija Marta también, a la hermana Mari, a la hermana Inés, con su esposo de Mari, Cristian, que me han estado apoyando. Doy gracias al Eterno por estos hermanos, por los cuales es posible avanzar con más fuerza y llegar a esos lugares. Es hermoso participar en este equipo. Creo que estamos haciendo historia en el cielo. Y los invito a ustedes también. Mandé a hacer unas lonas de 1 metro en la cual explica la visión de Daniel, las bestias, las 4 bestias, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y luego otra de los 2300, incluidas las 70 semanas, bien detalladito así en una gráfica. Y y otro más que incluye las 4 fechas de la visión de Daniel, el libro de Daniel. 4 fechas proféticas. 1260, 1290, 1335 y 2300. En gráfica, así en lona, para llevarle, explicarles a los muchachos. Hermanos, cuando uno sale de ahí, creo que es algo más beneficiado que ellos. Porque, porque Dios prometió. Algunos ya me han reconocido que he estado en otro lugar. Y sigo leyendo. Dice el versículo 17 del capítulo 10 de Mateo. Guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y les dije, entonces, ¿de dónde sacan estos predicadores de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad, que si aceptas a Cristo es todo color de rosa, amor, gozo, paz, mucho trabajo, mucho dinero. ¿Dónde dice eso? Aquí me está diciendo lo contrario. Cuando aceptas a Cristo será mejor que engrueses el pellejo y que fortalezcas el corazón en el nombre de Jesucristo. Porque dijo el Señor, en este mundo padeceréis tribulación. Llegará la hora que los expulsarán de los templos, los perseguirán y matarán y pensarán que le hacen un favor a Dios. Y aquí me está diciendo, los entregarán a concilios. En las sinagogas los van a azotar también. Y aún a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio, a ellos y a los gentiles. Hermanos, este evangelio es causa de persecución. Y aquellos cristianos que no están siendo perseguidos tienen que preguntarse, ¿será que están llevando el evangelio de Cristo? ¿Llevarán las credenciales de Cristo? Él mismo fue el ejemplo de la mayor y más terrible persecución contra este inocente. Y fíjense, blindaron también el sábado, más de 100 leyes para blindar y proteger el sábado, que leyes que no venían de Dios, que lo volvieron una carga. Y saben, reclamaban a Jesús por qué sanó en sábado. Y curiosamente lo querían matar en sábado. Pero ellos defendían su sábado, pero lo querían matar en sábado. Defendían su sábado, pero lo acusaron de violar el sábado de Cristo. Esto suena como una locura. Lo acusaron de violar su propia ley, la que escribió él mismo en el monte Sinaí. Fue Jesucristo el que lo escribió, su propio dedo, el mismo dedo que estaba escribiendo en el piso cuando aquellos malvados venían a apedrear a la mujer, acusándola de ramera. Y ahí en ese dedo que escribió los pecados de esos malvados, con la mirada profunda, Cristo mismo los estaba acusando, leyendo sus pecados en el piso: adulterio, fornicación, codicia, robo, mentiras. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El cristiano de hoy
tiende a fijarse en los pecados del prójimo, en los errores del prójimo. No mira con los ojos de Cristo. Cuando un hermano ha caído, no le pongas el pie en el cuello y lo remates. Acércate a él. Antes de andar discurriendo esto de que lo viste haciendo esto o lo otro, acércate a él o a ella. Ora con ellos. Dile, hermano, levántate. Nadie te acusa. Pídele perdón a Dios. Corrígete. Pero no el cristiano de ahora apenas ve a alguien o sospecha de que pecó o escuchó un rumor, va y lo cuenta con otro y lo cuenta con otro, y esa lengua, ese pequeño músculo llamado lengua lisonjera ha provocado las más terribles muertes y guerras y desgracias. Oh, Satanás es muy astuto, trabaja mejor en el pueblo de Dios. Mientras en la gente, los cristianos en los templos se dan golpes de pecho, se hacen pasar como dignos, pero no se han arrepentido, mientras aquellos que están en estos albergues, en estos anexos, logran pedir perdón y se arrepienten y reconocen que han hecho mal, serán justificados, cuando en los templos serán condenados. A Jesús lo criticaban por juntarse con este tipo de gente, ladrones, asesinos, borrachos, mentirosos, adúlteros, fornicarios, y lo criticaban porque se juntaba con esta chusma. Cuando Jesús les decía, no vino por los sanos, no vine por los justos, vine por ellos, vine a quitárselos al otro, no vine a condenar, vine a salvar. Y mientras hay gracia, Cristo sigue salvando, sigue ayudando. Pero nosotros tenemos que caer a los pies de Cristo y derramar nuestro espíritu ante Él y decir, Señor, he pecado contra ti. ¿Saben? El lago de fuego va a estar lleno de gente buena. El lago de fuego va a estar lleno de gente que ayudó a otra gente seguramente. Que a lo mejor hicieron buenas obras de beneficencia filantrópicas. El lago de fuego va a estar lleno y repleto de cristianos que decían que estaban en paz con Dios porque no le hacían daño a nadie. El cielo va a estar conformado de aquellos que se arrepintieron de sus pecados y se apartaron de todo mal, que dejaron de hacer lo malo. Y muchos se van a salvar desde estas prisiones, desde estos anexos. Muchos, más de lo que nos imaginamos. Aquí el problema es que el cristiano se siente autosuficiente, no requiere la gracia de, bueno, la gracia la quiere, pero cree que no necesita el arrepentimiento. Quieren la corona, pero no aceptan cargar la cruz. Quieren la vida eterna, pero no quieren seguir las huellas ensangrentadas de Cristo. El camino angosto, porque ancho es el camino de la perdición. ¿Qué será entonces cuando venga la ley dominical? Ahí se verá de qué estamos hechos, qué espíritu nos mueve. Sigo leyendo versículo 19, más cuando los entreguen, no se apuren por cómo que hablarán, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar. Entonces muchos malinterpretan esta cita y dicen, entonces, ¿para qué estudio? Allá Dios me va a decir qué voy a decir. No, Señor. Quiere decir que mediante la preparación, la fortaleza, el conocimiento de las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía, Dios, en el momento de enfrentar a estos prelados, a estos jueces, a estos concilios, Dios te va a ordenar el uso de las palabras que ya tienes en mente. Dios no va a meter el evangelio en tu mente.
ni la Biblia en tu mente. Tienes que vivirla. Tienes que disfrutarla y también sufrirla. Pero, pero no se puede si tenemos un corazón duro. En ese corazón duro, ¿saben? El egoísmo no se siente. El egoísta no siente que es egoísta. El vanidoso no dice que es vanidoso, porque no se mira hacia adentro. Normalmente no nos miramos hacia adentro. Nosotros juzgamos a los demás por la apariencia y levantamos el dedo mientras tres dedos más me están señalando a mí. El que levanta rumores no percibe que lo hace, que hace mal. El chismoso no percibe que es chismoso. Pero ¿sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está alejando. Ya no discierne, ahora lo malo le llama bueno. El verdadero cristiano cae a los pies de Cristo y mira a todos los que te rodean con ternura. Todos, incluyendo a los vagabundos. Todos son criaturas de Dios. De alguna manera provienen de la mano de Dios, sea quien sea. Así sean homosexuales. Ellos tienen que proceder al arrepentimiento, pero no va a ser por la palabra, sino por el testimonio. Y la causa por qué muchos no se convierten a la fe de Jesucristo, a este mensaje hermoso, bíblico, de la verdad presente, es porque no, los cristianos, los protestantes, no hemos sabido dar un buen testimonio. Por eso hay tanta confusión. Sigo leyendo porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Su fe y obras, su justicia, su carácter. Su nombre no es como nosotros entendemos nuestra identidad en un registro civil, en un acto de nacimiento. No, cuando Dios asigna el nombre a una persona, ahí va el propósito. Daniel significa justicia divina. Cada vez que le llamaban Daniel, imagínense ahora que le llamaran justicia divina. Cada vez que mencionaran su nombre era un recordatorio de cuál era el propósito de Dios en Daniel. Por eso Satanás le cambió los nombres a Azarías, Ananías y Misael. Por eso le cambió el nombre también a Daniel, para que olvidaran cuál era el propósito de Dios. Hoy en día la gente malinterpreta incluso el nombre de Dios. Creen que se llama Jesús, o creen que se llama Jehová o Yahweh. Y entonces Adonai y El Shaddai y Emmanuel y Elohim. Entonces, son títulos. No conocemos su verdadero nombre. Por eso cuando le dijo a Moisés, cuando le preguntó a Moisés, me van a preguntar, porque siempre te preguntan cuál es tu identidad, en nombre de quién vienes. Cuando me preguntan qué religión tienes, cómo se llama, cómo te llamas tú, estamos acostumbrados en nuestra sociedad a identificarnos con un nombre. Antes se identificaban con el propósito, con el carácter. No usaban apellidos, sino el pueblo, el origen de donde eran o la actividad a que se dedicaban.
Elías el tisbita, José el de Arimatea, ¿verdad? Jesús el carpintero. Dios prometió darnos, si logramos llegar, darnos un nombre, su nuevo nombre cuando lleguemos a la Canaán celestial. Si lo logramos, conoceremos su verdadero nombre. Mientras tanto, conformémonos con los títulos. Jehová de los ejércitos celestiales, pero su verdadera esencia de su nombre, de su fe y obras, su justicia, sus méritos, su gracia, su carácter, sus mandamientos. ¿Podríamos identificarlos como el nombre de Dios, sus mandamientos? Sí, deberíamos tenerlos en las paredes, en la entrada de nuestras casas, los apartamentos, los 10 mandamientos, con el sábado, el cuarto mandamiento en grande, dorado, letras doradas, más grande la letra, porque es el sello de Dios. El cuarto mandamiento es el que nos muestra quién es el Dios real, Rey soberano, creador del universo. Sigo leyendo. Mas el que soporte hasta el fin, este será salvo. Y cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de andar todas las ciudades, que no venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Si a Cristo le llamaron Belcebú, echaba demonios en nombre de Belcebú, ¿qué nos dirán de nosotros? La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para poder representar a Cristo ante tribunales y concilios? Sigue diciendo versículo 26. Así que no les teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Qué hermoso está ese capítulo, hermanos. Hermoso. Pueden leerlo con calma en casa. Y lean, por favor, de nuevo el conflicto de los siglos. No podemos repartirlo si no conocemos su contenido. La gente nos pregunta, ¿y de qué trata ese libro? ¿Y por qué lo obsequias si no lo vendes? ¿Y por qué, y por qué haces esto? ¿Qué obtienes tú? ¿Cuál es tu ganancia? ¿Cuál es tu propósito ante nosotros regalando este libro? Solo les digo, mi propósito es que ustedes abran sus conciencias y conozcan quién es el creador del universo y de nuestras vidas. Mi ganancia, Ya le mi está ganancia, cayendo toda el agua aquí. mi ganancia son almas para Cristo. Esa es mi ganancia. Igual la de mis hermanos también. Hay que hacer esto. El tiempo apremia. Pronto no podremos hacerlo. Estamos viviendo un tiempo de tolerancia religiosa. Llegará el momento en que ya no podremos compartir estos libros porque para empezar ya van a estar prohibidos. No alcancé a avanzar en la presentación de Apocalipsis 11:15 que tenía, que tenía preparado, pero de todos modos hemos predicado la palabra del Señor. El tiempo se acerca y hay que preguntarnos, hay que hacernos un autoanálisis. ¿Estoy listo? Porque vamos a ser llevados. Pero estamos aprovechando el tiempo predicando las buenas nuevas de salvación.
o estamos dedicando más tiempo a nosotros? Cada quien debe contestar esto ante el Dios del cielo, que está vigilando todo movimiento. Así que el tiempo está cerca, que Dios eterno nos ampare, nos bendiga, pero que sobre todo nos fortalezca para que nuestra fe se incremente y deseemos tanto compartir este conocimiento con otros. Que Dios les bendiga.